Esta es la explicación del Evangelio verdadero de Jesucristo, la información más importante que existe. Es la información de tu origen y de cómo comprobar que todo lo que dice la Biblia es real. O sea, que el Dios de la Biblia es la verdad. El Evangelio de Jesucristo es que Jesucristo vino a este mundo a pagarnos la deuda que nos separó de Dios y que nos dejó condenados a ser separados de Dios después de la muerte. Lo que hace que el ser humano se muera es el pecado. ¿Por qué estamos en esta experiencia llamada vida, pero en camino a morir, a envejecer y a morir si es que no nos pasa algo antes? ¿Por qué? ¿Hay alguna información acerca de por qué ocurre esto? Solo en la Biblia, Ezequiel 18:4, el alma que pecare, esa morirá. Es por eso, por el pecado. Ninguna otra información en ningún otro libro te dice por qué el ser humano se muere. Ni la ciencia solo te da, digamos, los efectos que ocurren, las causas biológicas que comienzan a ocurrir cuando ya el cuerpo ya está deteriorado y ya va a morir. Pero no te dicen el punto fundamental, o sea, la razón por la cual morimos. Solo la Biblia nos dice eso, y es por el pecado. Es por eso que Jesucristo fue el único que dijo: yo soy la verdad absoluta, el único camino y la única respuesta de lo que va a ocurrir después de la muerte. Entonces, si Jesucristo es la verdad, se debe de comprobar. Por eso yo le puse a mi cuenta: la verdad es comprobable. Si realmente te estoy hablando de un Jesucristo que existe y que está ahí en ese momento y que podés comprobar, así va a ser. Si no, solo estamos hablando, ¿qué? Tonterías. Estamos hablando por hablar. Pero los que hemos ya comprobado a Jesucristo y ahora vivimos la paz y libertad que sobrepasa todo entendimiento de ya estar en paz con Dios por la victoria de Jesucristo, pues tenemos que predicar el Evangelio, porque Jesucristo dijo: lo que recibisteis de gratis, dadlo de gratis. Porque así como yo te salvé a ti de gratis y nadie te cobró, asimismo hay que dar el Evangelio a los demás para que tengan la misma oportunidad que vos ya tenés y que ya vivís, sabiendo que lo que te va a ocurrir si te mueres en 5 segundos. Entonces, hay un gran engaño en todo esto que se podría llamar mundo cristiano, porque la religión ha dominado todo este mundo, y no importan las denominaciones. No importa que una persona se diga: yo soy católica, evangélica, protestante, bautista, pentecostal, mesiánica, adventista, mormona, testigo. No importa, realmente no importa, porque si tienen tan siquiera 1% de religión, quiere decir que todo está mal. Todo lo que entienden está mal. Es por eso que Jesucristo dijo que la mayoría se iba a perder en la puerta ancha y que no iban a lograr la salvación, y que un grupo grande iba a intentar ser salvados por Él, pero no lo iban a lograr. O sea, que toda su vida iban a decir: soy cristiano, estoy siguiendo a Jesucristo, estoy creyendo en Él, pero al final iban a perder su alma porque no lo iban a lograr, ya que nunca escucharon, nunca entendieron lo que verdaderamente vino a hacer Cristo a este mundo. Nunca quisieron a lo mejor creer en el verdadero evangelio que yo te voy a explicar en este momento. Mira, lo que nos separa de Dios es el pecado, pero es que no hace falta 3 millones de pecados para ser separados de Dios. Un solo pecado cometido a conciencia, conociendo el bien y el mal, ya cuando el ser humano entiende lo que es el bien y el mal, deja condenada el alma del ser humano a ser separada de Dios para siempre. Así de radical y absoluta es la santidad de Dios, que dice: el que peca se separa de mí para siempre. Porque su santidad es radical, es absoluta, es fulminante. Sin embargo, así como es su radicalismo, su amor llegó al mismo nivel. Porque lo que dijo el Padre es: ellos no tienen forma de salvarse, no hay manera de que ellos se salven. Porque mantener paz conmigo va a significar, si yo me reconcilio con ellos, que no vuelvan a pecar. Y eso no va a ocurrir porque ellos están corruptos. Al pecar, cayeron en una corrupción donde en toda su vida natural en la tierra van a cometer pecados, sí o sí, hasta el último día de su vida. Esto es explicado en Romanos 7, Primera de Juan 1:8, Primera de Pedro 3:21. En la Biblia, la explicación de que el ser humano esté incapacitado de lograr no pecar del todo, ahí está. Y obviamente hay un llamado permanente de Dios
a que nos apartemos del mal, pero ya siendo justificados por Jesucristo. Si no, la persona que está buscando apartarse del mal, pero no ha entendido lo que hizo Cristo y cómo es que la salvación es un sello que no se pierde, solo está procurando, intentando la salvación y sigue condenada porque no ha querido creer en el unigénito Hijo de Dios a como Él demanda que le crean. Porque si no se le cree de esa manera, el ser humano no puede descansar. No podríamos descansar jamás porque cada pecado transgrediría, violaría la paz que se logró con Dios. Porque estar en paz con Dios significa no pecar y el ser humano no puede hacer eso. Ahí es donde entra el gran milagro inmedible, las buenas nuevas absolutas de Dios a la humanidad que le dice: mi Hijo lo va a hacer por ustedes. Mi Hijo les va a pagar la deuda. Y si la deuda ya está pagada, quiere decir que a ustedes no les toca hacer absolutamente nada conforme a la salvación de su alma. Cosa que la mayoría del mundo cristiano religioso no cree y piensa que creer en Cristo, pero cuidar la salvación. Perseverar hasta el fin. Buscar santidad porque si no, no vas a ver al Señor. Y aunque obviamente la Biblia dice estas cosas, no es el entendimiento real a como ellos lo entienden, porque ellos leen la Biblia con la mente, con la lógica, pensando que la Biblia es algo que se lee y se entiende por leerlo. Y no, la palabra establece que la única forma de entender la palabra de Dios es con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo solo se sella cuando la persona cree en el Evangelio verdadero de salvación, el cual es que Cristo vino a pagar nuestra deuda porque nosotros no podemos hacer nada. Y si Cristo vino a pagar nuestra deuda es porque Él la vino a pagar por completo. Por lo tanto, si Él nos pagó la deuda, nosotros no ponemos nada, ni después seguimos pagando intereses intentando ser buenos. Creer en Jesucristo de verdad da un fruto de buenas obras, o sea, da un fruto de que la persona, si creyó en Jesucristo de verdad, va a comenzar a cambiar todo lo que hacía antes. Va a comenzar a apartarse del mal, va a comenzar o sea, la vida totalmente se le restaura a la persona porque se le implanta la buena conciencia de la verdad. Pero eso no evita que siempre vaya a pecar. El ser humano siempre va a pecar hasta el último día de su vida. Ese es el arrepentimiento real que demanda Dios para poder salvar a un ser humano. El ser humano tiene que decirle a Dios, Dios tiene que ver en todo su ser, en su corazón, en su mente, que ya entendió que no va a poder hacer absolutamente nada para mantener la paz. Porque como Él va a pecar, no puede mantener la paz. Así que Jesucristo vivió una existencia sin pecado para lograrle la paz al hombre, como que Él hizo el examen por toda la humanidad. Realmente es así. Dios nos puso un examen a todos y íbamos a salir absolutamente aplazados, íbamos a perder todo, toda la nota. Pero entonces Dios dijo, como no lo van a pasar porque yo sé que no tienen el conocimiento para esto, yo le voy a mandar a mi hijo a que haga ese examen. Y mi hijo le va a dar el 100. Como ya le dio el 100, ya el examen está hecho. Es por eso que la salvación es una dádiva, el regalo más grande que existe, porque ya está hecho. No hay nada que el hombre tenga que hacer. El religioso, cuando oye estas cosas, como no le da la lógica de decir, pero es que no entiendo, no es posible que yo no tenga que hacer cosas para mantenerme en la paz de Jesucristo. Y eso precisamente, no creer que Jesucristo ya hizo todo el trabajo, es lo que va a perder al ser humano religioso. Y a la persona que no quiere creer y se llama atea, agnóstica, también lo va a perder. ¿Qué cosa? Que no quiso creer en el Hijo de Dios. Porque la persona que no quiere creer en Cristo cree en sí misma. Y cree en sí misma sin tener ninguna base de ella, porque no sabe nada. O sea, cree en él mismo y no tiene la respuesta. Cree en ella misma y no tiene ninguna respuesta. Solo está levantándose, respirando sus metas, buscando hacer plata, buscando progreso, buscando la plenitud en las cosas que desea, en sus sueños aquí naturales en la tierra. Pero si se muere, se perdió para siempre porque no logró la justificación del alma que Dios estableció para que ningún ser humano se pierda. Pero para que esto ocurra, el ser humano debe dar un paso sobrenatural, que es el paso de comprobar si lo que dijo Cristo es verdad. Y la única manera de comprobar a Dios es a través de un paso de fe, porque como no es un asunto natural, tiene que ser sobrenatural, la persona tiene que creer en el Evangelio. En esta cuenta, en cada video, yo te explico lo más fácil posible el Evangelio de salvación para que tú tengas la oportunidad de hacer las paces con Dios y de vivir lo que una minoría absoluta vive, que es la paz absoluta de Cristo y la seguridad absoluta de qué nos va a ocurrir si nos morimos en 5 segundos. Jesucristo ya pagó nuestra deuda, el ser humano solo lo cree.
Ese es el milagro inmedible de Dios.